Gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Ya estamos ahorita en el 11.º mes del año. Ya estamos a unas cuantas semanas de que termine este 2024 y que empecé el 2025. Y me imagino que para usted es igual. Parece que hace poquito estábamos celebrando Navidad y estamos de nuevo celebrando en esta época. Increíble cómo pasa el tiempo. Quiero comenzar preguntándole, ¿con cuántos de nosotros ha sido fiel el Señor en lo que va de este año? ¿Cuántos hemos visto la mano de Dios actuando a favor nuestro y muchas veces sorprendiéndonos, yendo aún más allá de lo que nosotros le pedimos al Señor, de lo que nos imaginamos? ¿Y cuántas veces el Señor en este año nos ha salido con aún mayor de lo que hemos creído? Mi otra pregunta es, ¿usted le ha compartido a otros de esto que el Señor ha hecho en su vida? Creo que cuando pasamos por alguna situación difícil, contamos, no tenemos ningún problema en hablar, en contar lo que nos está pasando, en quejarnos, pero ya cuando el Señor nos responde, nos quedamos cortos y nos olvidamos hablar a otros de cómo vimos la mano del Señor actuando a favor nuestro. Entonces, si usted no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. En Estados Unidos, en este último jueves del mes en este año, se celebra Acción de Gracias y es cuando la familia se reúne. Muchas veces es aún la celebración mayor que en el tiempo de Navidad o en Año Nuevo, porque en Estados Unidos tenés libre jueves y viernes. En Navidad muchas veces solo te dan a mediodía el 24 y el 25. El 26 ya se va a trabajar. Pero en Acción de Gracias están libre en la mayoría de los lugares desde mediodía el miércoles, sino todo el día el miércoles. Tenés libre el jueves y viernes. Y es cuando la familia viaja. Es una de las fechas en el calendario donde es muy difícil conseguir un pasaje porque todo el mundo está viajando para estar con familia y porque tiene un poco más de tiempo. Además tiene jueves, viernes, sábado y domingo. Tiene un poco más de tiempo. La gente visita a la familia y hay reuniones de acciones de gracias. Aquí en Honduras no es una de las fiestas que está en nuestro calendario, pero muchas familias se reúnen a celebrar, a darle gracias por lo que Dios ha hecho. No sé si esta es una costumbre y si no, bueno, ahora que hay tantas costumbres, estamos viendo cómo ahora hay tantas costumbres que no son propias, pero que la gente la ha tomado y muchas de ellas no son buenas. Por ejemplo, el Día de los Muertos, que no es una celebración para nada, que en Honduras hemos celebrado ahora, gracias a las redes sociales, la vemos que se celebran, incluso vemos que algunos andan en estas fiestas con el rostro pintado y todo esto. Yo le invito que pueda usted con su familia, si no es este día en particular, el último jueves del mes, pero apartar un tiempo en el cual usted se reúne para darle gracias a Dios, para decirle gracias Señor por lo que has hecho por nosotros y que se tomen un tiempo dando una palabra de testimonio, contando cómo han visto a Dios actuando a su favor. Como congregación lo hemos visto, este año festejamos nuestro 108 año de estar aquí en la ciudad. Y es un motivo de celebración con quien cuando crearon esta iglesia hace 108 años, ni se imaginaban que íbamos a estar tanto tiempo. Y me gustaría pensar que en otros 108 años la congregación va a seguir, que va a seguir creciendo, que va a seguir siendo una luz aquí en el centro, que vamos a seguir predicando al Señor. Hoy vamos a ver de un general, un soldado que estaba enfermo. Y cuando vamos a leer, le invito a que abra su Biblia, 2 Reyes 5, y vamos a ver, voy a empezar con el versículo 1. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Leemos de Naamán.
que era alguien que su superior, el rey, lo admiraba, lo tenía en mucha estima, era alguien valiente, era alguien que Dios había utilizado para traer salvación a su pueblo, a los sirios, era alguien estimado, respetado, admirado, era un hombre, era un soldado de esos valientes, esforzados. Dice, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Este hombre era valiente, era para ser un soldado y dirigir tropas, tener victorias, tenía que ser alguien muy preparado, alguien que sabía cómo enfrentar al enemigo. Era una persona valiente, una persona que sabía dirigir, era estimado por el rey, parecía que le iba muy bien en la vida, pero hay un pequeño detalle, pero era leproso. Y como lo hemos visto en otras ocasiones, cuando tenías lepra, era como que tuvieras eras un muerto en vida, porque poco a poco te ibas deteriorando. Y solo era como aguardar a la muerte, aguardar que llegara tu día, que te ibas a ir empeorando, empeorando, empeorando. Ahora, no nos dice cuándo Naamán había contraído la lepra, cómo fue, quién lo contagió, qué fue lo que pasó. Vamos a seguir leyendo el versículo 2. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Siria ha llevado cautivo a alguna gente de Israel. Y en esta gente de Israel se va una muchacha. La muchacha le dice: si tan solo mi señor le rogase, fuera a visitar a este hombre, el profeta de Dios, él vendría, oraría por él y Naamán sería sano de su lepra. No sé qué fue lo que, y si fue la muchacha, lo dijo con tanta insistencia, estaba tan convencida, porque dígame, uno puede creer y cuando uno está enfermo te dicen: haz esto, toma este té del otro, aquí, que allá, y hay veces uno trata de todo para sanarse. No sé si le ha pasado eso cuando usted está enferma, que le dicen o enfermo: tómate de toma este otro té, aquí, que allá. Algo en Naamán le hizo creer que lo que la muchacha le estaba diciendo no solo era una leyenda, no solo era una fábula, sino que había algo en la palabra de ellas. Y Naamán va delante del rey y le cuenta lo que la muchacha dijo. El rey le dice: ok, ve, yo te voy a dar una carta para que la lleves y así entonces puedas sanarte. Entonces seguimos leyendo. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: soy yo Dios que mata y da vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Llegan a Amán donde el rey de Israel, le presenta las cartas de su rey, el rey de Siria, y le dicen las cartas: este es un siervo a quien yo aprecio mucho, un siervo muy valioso. Te pido que por favor lo pueda sanar. Imagínese que alguien llegue ante usted con esta petición: te pido que hagas lo imposible. Es imposible. Y el rey de Israel dice, rasga sus vestidos y dice: ¿soy yo Dios acaso que mata y da vida para que envíe a ese a mí que sane un hombre de su lepra? Dijo el rey de Israel: ¿está este rey hablando en serio? ¿Cómo cree que voy a ser yo capaz de sanar a este hombre? Nótese que el rey lo mandó a donde el rey. No lo mandó a donde el siervo, sino que lo manda a donde el rey. ¿Qué haría usted si fuese usted el rey de Israel y recibe esta solicitud que es un imposible? Probablemente haríamos lo mismo. Y diríamos:
¿Y de dónde? ¿Cómo voy a hacer esto yo? No hay manera. Y lo que el rey piensa es, este lo está haciendo porque quiere provocarme. Y esta es la excusa para que entonces él venga y entremos en conflicto, entremos en guerra. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y y su carro, y se reparó a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el jardín, y tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y él alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. El profeta Eliseo escucha lo que está pasando y va donde el rey y le dice: mándamelo para que a Naamán, para que yo lo sane. Pues Naamán va donde Eliseo. Dice que Eliseo ni siquiera va, sino que le manda un mensajero y lo que le dice es: ve, lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, Naamán tomó esto como un insulto y se enojó y dijo: no, ni siquiera me pudo recibir, ni siquiera se pudo venir a ver cómo estaba allá. ¿Y qué me voy a andar sumergiendo en este río? Dice, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no la harías. Cuanto más diciendo: levántate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán tenía una idea de lo que el profeta iba a hacer para sanarlo a él. Dijo que iba a sanar, que iba a levantar su mano, lo iba a tocar e iba a ser sano. Nosotros tenemos una idea de cómo Dios va a obrar en alguna situación que nosotros le pedimos. Tal vez estamos pensando en que nos va a dar un nuevo trabajo o que va a abrir esta puerta acá o no sé, de la forma que pensamos que lo va a hacer. Pero resulta que lo que Dios está haciendo no es de la manera que nosotros hemos imaginado o creído que Él va a obrar. Dios obra en diferentes maneras y no necesariamente porque obró de esta manera con esa persona va a obrar de igual manera con esta otra persona. Lo vimos en las sanidades. Con algunas sanidades Él simplemente decía la palabra y la persona era sana. Con otros los tocaba. O sea, Dios obra de diferentes maneras. Creo que nosotros tenemos una idea, un concepto de lo que Dios tiene que hacer en aquella situación en que nosotros estamos atravesando. Por decirle un ejemplo, tal vez usted está pasando por un tiempo de que no tiene una entrada económica. Y usted está pensando: pero si tan solamente Dios me abriera las puertas en esa institución en la cual estoy aplicando, si tan solo Dios me consiguiera un préstamo o consiguiera un préstamo con ese banco y se lo cierran y uno no ve cómo Dios está obrando. ¿Y qué tal si Dios lo que tiene para usted es que usted emprenda? Y tal vez le dice: no, yo lo que quiero es que sí, es Dios, es capaz de que te podría hacer, por decirte algo, que estás cavando en tu casa, encontrás un tesoro con lingotes de oro, pero Dios lo que tiene para ti es diferente de lo que tú has pensado. ¿Qué hacemos cuando lo que Dios tiene para nosotros no encaja en la idea que nosotros tenemos de cómo Él debe de actuar? ¿Qué hacemos? Nos molestamos, nos enojamos, pataleamos, tiramos las manos al aire, refunfuñamos. ¿Qué hacemos? Naamán no quiso obedecer a lo que le estaba mandando Eliseo que hiciera, que se zambullera en el río. Dicen: vine hasta acá para que me vayas a mover en un río sucio, cuando ya en Damasco hay ríos mucho más limpios, que si yo me sumerjo 7 veces voy a quedar mucho mejor. ¿Cómo voy a hacer esto? Pero gracias a Dios tiene gente que lo aconseja. Le dice:
Padre mío, Padre, ¿qué es lo que te está pidiendo? No te está pidiendo gran cosa. Si fuera que te dijera, ok, tienes que escalar aquel monte y llegar a la cima y enfrentar un oso y un león y batallar y de repente vas a ser sano, estarías dispuesto a hacerlo. Ahora, que te pida que te zambullas 7 veces, ¿qué perdés con hacerlo? Y le hablan a Naamán, lo convencen, le hacen entrar en razón y Naamán va y se sumerge 7 veces en aquel río. Imagínese la escena. Se sumerge la primera vez, sale, nada. Segunda vez, sale, nada. Tercera vez, sale y nada. Y así, cuando llega la sexta vez, queda una vez más. La expectativa, ¿qué va a pasar? El profeta dijo 7 veces, ¿iré a salir sano como él me dijo o no? Y viene Naamán y se sumerge una vez más. Y cuando sale del agua, está limpio. Su piel está restaurada. Dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, completamente sano, sin nada. ¿Cómo cree usted que se encontraba Naamán en aquel momento? Agradecido. Agradecido por los siervos, agradecido por la muchacha que le dijo que fuera a ver al profeta, agradecido por el rey que le concedió que fuese, agradecido por el profeta que le dijo sumérgete, agradecido por los amigos que le dijeron hace caso, nada perdés, y agradecido con el Dios que lo sanó, agradecido. Probablemente se sintió avergonzado también, porque la forma, las palabras que había dicho anteriormente, la actitud que tenía, cómo había tratado, la actitud hacia Dios. Probablemente se sentía avergonzado, probablemente se sentía apenado, ¿verdad? Pero ahora había recibido aquello que tanto había él añorado, y era la sanidad. Versículo 15. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay otro, que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues de que de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque que de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyará sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven en paz. Se fue y caminó como media legua y caminó como media legua de tierra. Regresa el Naamán a donde el profeta. Esta vez el profeta sí lo recibe y Naamán tiene un encuentro con el Señor. Ahora Naamán conoce al Señor que lo sanó, a este Señor que lo sanó, a este Señor, a este Dios que el profeta conocía, a este Dios que esta muchacha sabía que era capaz de sanarlo. Ahora Naamán lo conocía. Sí, Naamán recibió aquello que buscaba, sanidad física, pero recibió mucho más que eso. Tuvo un encuentro con el Señor. Yo no creo que Naamán iba con la intención de encontrarse con Dios. Yo creo que él iba con la intención de ser salvo, de ser sano, pero salió con mucho más que eso. Salió con una relación personal con el Señor. Conoció al Señor. Ahora, ¿qué tal si esta prueba que tú estás ahorita atravesando te sirve para que conozcas al Señor? Para que se vuelva en tu Dios, en tu Señor. No el Dios de tus papás o el Dios de tus abuelos, el Dios que has oído de tu pastor que te predica, pero en tu Dios. ¿Qué tal si esa situación en la cual tú te encuentras sirve para que realmente tengas un encuentro con el Señor? Muchas veces nosotros tratamos de evitarle el dolor a aquellas personas a quienes amamos. ¿Y qué tal si al hacer esto estamos evitando que la persona tenga un encuentro con el Señor? ¿Qué tal si el proceso, el propósito de Dios a través de este proceso es que aquella persona conozca al Señor, tenga un encuentro con el Señor?
¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿Cómo está el Señor obrando en tu vida? ¿Qué puede el Señor hacer en tu vida ahorita en medio de esa situación que tú te encuentras atravesando? Dios la conoce y tal vez no obra de la manera que queremos que obre, como esperamos que obre, como creemos que debe de obrar. Pero Él está obrando y está pendiente. Él escucha las oraciones y Él sabe qué es lo que está haciendo ahí. También cuando estamos en la vida de aquellos a quienes nosotros amamos, tal vez decimos, Señor, pero es que nada te costaría hacer esto y lo otro. Pero ¿qué tal si el propósito de aquella situación es para traer a la persona a Dios? Para que sí reciba aquello que necesita, pero más que todo, que tenga un encuentro con el Señor. Eh, Queremos evitar hacer, los padres de familia me entienden perfectamente, quieren hacer todo por evitar que sus hijos sufran, pero muchas veces es a través de esa prueba que la persona va a crecer, es a través del dolor que la persona va a conocer al Señor. Estamos dispuestos a decir, Señor, tú estás haciendo lo que sabes que tienes que hacer, no lo entiendo, quisiera que no fuera así, pero que se haga tu voluntad para que los planes en la vida de esta persona se cumplan. Padre, te invito a que ores por tu hijo, a que los pongas delante del Señor por tu hija y dile, Señor, no entiendo el camino, no veo por qué está pasando esto, pero si esto sirve para que mi hijo tenga un encuentro contigo, para que mi hija rinda su vida a tus pies, que así sea. Y lo invito a esto, que esa sea nuestra oración. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú conoces cada situación que enfrentamos, cada batalla que tenemos, cada que tenemos por delante. Padre, yo oro por aquellos que hoy se encuentran dolidos, que hoy se encuentran sufriendo, que hoy se encuentran con más preguntas que respuestas. Y oro, Señor, que puedan tener un encuentro contigo, que puedas tú en medio de esto, que no tiene sentido alguno, traerlos a tus pies, que te puedan conocer, que te puedan amar, que puedan andar en pos de ti, Señor. Bendigo a mis hermanos, Dios, cualquiera que sea esa prueba que están pasando, Señor. Oro, Señor, que tus propósitos y tus planes se cumplan tal y como tú lo quieres, Padre. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga.